Hola, buenas noches a todos. Por ahí había quedado pendiente un tutorial para mis alumnos de Dynamo, introducción, y vamos a terminarlo, ¿no? Entonces, lo primero, nuevamente, recordando, sería las unidades. El script pues, ya sería prácticamente la fase 3, la última fase que me faltó explicarles. Y bueno, tendríamos que irnos a Dynamo.8 para esta versión, bueno, para la que estoy utilizando. Y voy a abrir el script para que lo vean, ¿no? Hasta donde habíamos desarrollado. Okay. Si no mal recuerdo, habíamos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta el Geometry Intersect. Y pues justamente lo que voy a hacer es recordar, ¿no? Hasta dónde estábamos. Geometry Intersect. Pues justamente lo que hacía era intersectar, en este caso, el sólido que tenemos, tomando como puntos de origen los pisos que teníamos contemplados, y en este caso la geometría, que es el sólido, si lo corremos nuevamente para que se vea el preview. Ok, y bueno, aquí tenemos el geometry intercept, lo vamos a correr. Y una vez que tendríamos eso, ahora lo que seguiría es generar los pisos y en este caso las columnas y las traves, ¿no? Creo que las tres por ahí ya habíamos acabado, pero bueno. Para esto lo que utilicé fue el nodo de superficie, perímetro de curva, para que me dé el perímetro de las geometrías y no utilizar la geometría intersectada, sino la superficie perimetral. Y bueno, lo que hice fue conectar a curvas. Y en este caso estoy poniendo el parámetro de curve point add parameter. Y le estoy dando un slider en donde le estoy diciendo que va de 0 a 1 hasta el número de columnas. Ok. Entonces, si lo corro, voy a quitar este es el sólido que habíamos comentado. Voy a quitar el preview para que se vea. Y después voy a quitar el geometry intersect. De tal manera, este también está el preview, se lo quité. Que lo que me va a generar va a ser estos puntos como referencia. Voy a volver a correrlo para que veamos el perímetro de la superficie. Ok. Entonces, este de columnas, lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo, ¿sabes qué? En este caso, yo quiero que cada lado, porque en este caso es la arista, cada arista contenga cuatro columnas. Es 1, 2, 3, 4, ¿no? Y bueno, lo que va a hacer pues es que va a colocar cuatro puntos. Posteriormente tengo la información plana, ¿no? En este caso, o sea, me está leyendo la lista así, así y así. De tal manera que necesitaría hacer una transposición con la lista de transpos para que cuando quisiera conectar las columnas se conectara este punto con este punto. Eh, si lo dejo de esta manera, estos puntos están se estarían conectando con, en este caso, con los consecuentes, ¿no? Los que están aquí cercanos. Entonces, si aplico el transpose, lo que hace es que transpone justamente la información. Pero si se fijan, tenemos lista tras sublista tras sublista.
Y pues bueno, para el programa no va a ser tan fácil poderlo leer. Es por eso que estoy aplicando en este caso un flatten, pero un flatten controlado. Si utilizo el otro flatten, lo que va a hacer es aplanarme toda la lista y pues no tendría sublistas. Y necesito tener sublistas, aunque sea sublista 1 y sublista 2, para poder trabajar justamente la unión de elementos. ¿Ok? Entonces lo voy a poner aquí para que veamos qué va a pasar. Y justamente lo que hace es que me genera la sublista, ¿no? Lo que le estoy comentando. Dentro de esta lista tengo 6 elementos. Dentro de esta lista tengo otros 6 y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que ahora sí tengo controlados, en este caso, las 6 caras. Porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Bueno, son 6, 7 con el 0, ¿no? Entonces son 7 caras. En este caso, del 0 al 6 son 7. Y bueno, si vemos nuevamente, nos acercamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caras. Bueno, al principio, ya después vamos a tener menos caras, pero son los que estábamos apuntando. Ahora, aquí hay un dato curioso dentro de Dynamo. Y es que si quisiera unir la información así como la tengo, me haría algo raro. Y esto es porque genera puntos, genera el punto cero de una manera diferente. Tengo 0, 1, 0, 2. Para esto voy a utilizar esta herramienta de drop list para remover el menos 1 y el 1. De tal manera que únicamente me estén arrojando los elementos que requiero para unir. Eh, por ejemplo, si no le hiciera esto, este punto de aquí buscaría unirse con el último que está hasta arriba. Vamos a ver. Este de aquí se estaría uniendo con este elemento, con el que está aquí. Entonces, lo que le estoy diciendo es, ¿sabes qué? Bríncate dos elementos. Esos elimínalos de las listas para que pues pueda generar mis columnas, ¿no? Entonces lo que hago es conectarlo y vamos a ver, lo corro y bueno, aquí no se alcanza a ver, pero si subiéramos, vamos a meter un count para ver la diferencia. Voy a meter el count. Este no. C control V. Y si se fijan, estamos removiendo un elemento. Justamente estamos removiendo el que se encuentra en el espacio 1. O sea, el segundo elemento de la sublista. Y bueno, del otro lado también estamos removiendo uno. Esto es para pues que no ocurra en este caso un detalle a la hora de unirlo. Luego lo que estaría haciendo es que ya tengo los puntos y ahora esos puntos los voy a unir con la herramienta de línea por puntos iniciales y puntos finales. De tal manera que si la corro, lo que está haciendo es que me está uniendo justamente como yo quiero. Vamos a meternos aquí.
y justamente así es como quiero que se unan mis columnas. Posteriormente, pues lo único que tendría que hacer es mandar llamar, ¿no? El nodo de generar columnas, donde me pide el nivel. Es nivel de referencia, en realidad no importa mucho. Y la columna, en este caso estructural. Para este detalle voy a cargar una columna y voy a cargar una viga, ¿no? Para hacerlo un poco más acorde a la geometría. Entonces utilizaría librerías, me iría a la imperial, estructural column, a 0 y me iría a la W. Voy a cargar una 14 por 120, ¿no? Por ejemplo. Y una trave de acero también. Y igual, Imperial Structural Framing. Steel. Y en este caso, una 18 por 46 a lo mejor. Si nos vamos al 3D, ahorita no tenemos nada. Entonces vamos a conectarlo y esperaríamos a que genere en este caso esta columna, pero ahorita lo voy a cambiar, no hay problema. No la cargué con la que estuve insertándola. Se va a poner una de 30 por 45, pero la voy a cambiar por una 14. Voy a pausar en lo que una vez que corre podemos ver que generó ya las columnas. Algo importante de Dynamo es que estas columnas, como pueden ver, tienen su modelo analítico. Y si nosotros la generáramos a la forma tradicional, sería muy difícil poder completar ese modelo analítico. Entonces, aquí lo único que tendría que hacer es cambiar la 14. La voy a volver a correr un poco. Va a tardar un poco menos porque ya nada más es un cambio de perfil. Y bueno, esperemos a que corra. Bueno, y si vemos, aquí ya hicimos el cambio de perfil. Y como ven, el modelo analítico sigue el elemento. Es una parte buena de Dynamo que de manera tradicional tardaríamos mucho. Ahora para este caso, lo que necesitaríamos para generar las traves, bueno, en este caso las vigas, es justamente utilizar esta herramienta que es Polígono by Point, este nodo. Y lo que voy a hacer es justamente colocarle los puntos que me pide. Voy a agarrar igual los puntos que tengo aquí. Y bueno, lo que me estaría generando es un polígono. A ese polígono lo que le estaría haciendo con este nodo es separándolo en aristas. Para que, vamos a utilizar mejor este de acá. Ok, bueno, aquí tengo mi curva. Entonces, en vez de utilizar este point add parameter, voy a utilizar otro. En donde de manera sencilla le estoy diciendo que el parámetro es 1. Y al referirme con parámetro 1, lo que significaría es que por cada arista va a haber un punto. Esto para no duplicar información. Hay una forma más fácil, esta es la forma más fácil de cómo podría generar las losas y las vigas en este caso de borde. Eh, si pongo este parámetro de aquí, estaría generando vigas y en este caso pisos que estarían solapados. Entonces, eh, para que no se solapen, lo que tendríamos que hacer es un arreglo con las listas. Ese arreglo con las listas pues no lo estoy haciendo, pero si ustedes lo quieren hacer, pues adelante. Nada, sería cuestión de arreglar las listas de tal manera que los nodos fueran consecuentes para que no hubiera un solapamiento de elementos a la hora de jalarlos a Revit. Posteriormente a eso, pues mire, lo conecto los puntos a este nodo que se llama Polygon by Points. Y a su vez, pues le digo que
polígono se divida en curvas. En este caso cada arista va a corresponder a una curva. Posteriormente lo que voy a hacer es aplanarlo igual para tener, si lo corro, para tener el listado limpio por curvas, ¿no? Una vez que ya tengo mis curvas, lo que podría hacer ahora es con el nodo de piso, que este lo voy a dejar pendiente, pero igual, de igual manera, lo que haría aquí para las vigas sería prácticamente lo mismo que comenté, nada más que lo hice con de otro lado para que no estuviera junto, y mandaría llamar a mis vigas estructurales, ¿no? Structural framing. Un nivel de referencia cualquiera, y en este caso voy a utilizar la 18 por 46 para el tipo. Ahora aquí lo que tendría que hacer es únicamente conectarlo. Aquí el detalle que hice es que esta viga va a estar corrida por toda la arista. Ahí lo que ustedes pueden hacer, yo lo hice por practicidad, pero lo que ustedes pueden hacer es dividir las aristas para que de manera correcta se dividirán las traves. Así yo lo voy a dejar por el momento. Ustedes también lo pueden dejar así o pueden trabajar. Ahí recuerden, el detalle sería arreglar las listas para que fueran consecuentes, ¿no? En este caso, a lo mejor lo que pensaría es agarrar las policurvas y esas policurvas hacer un get at index, y ese get at index hacer las divisiones en el número con un count a lo mejor para que me dividiera las aristas según los nodos que tengo, de tal manera que si tengo 4 divisiones me hiciera 4 vigas, si no me hiciera una viga. Eso sí lo estoy pensando, cómo se podría hacer. La verdad es que a mí ya me dio flojera meterle un poco más de arreglo, y por eso ya no lo hice, pero esa sería la forma, ¿no? Una vez que se terminó de correr, nos vamos al modelo. Como pueden ver, ya tenemos aquí pues nuestro marco de borde, en este caso con las columnas y con las vigas. Y como ven, el modelo analítico pues está conectado todo de manera correcta, ¿no? Aquí el único detalle que tendríamos que hacer a lo mejor sería meter los split, pero pues eso también se puede hacer ya después con un nodo, ¿no? O se puede hacer, de hecho ya está programas que hacen eso. Digo, plugins que hacen eso. Y bueno, terminaríamos con, en este caso, el piso, ¿no? Y para el piso es prácticamente lo mismo. El nodo pues es lo único que cambia. Y la conexión, aquí voy a poner, por ejemplo, eh, un metal. Pues vamos a meter el metal deck de 16, ¿no? El nivel también nada más es de referencia. Como va a ser aplicado en diferentes niveles, solamente se coloca ahí para ponerlo de referencia. Lo voy a correr nuevamente. Y como ven, esto lo hizo de manera muy rápida. Ok, creo que aquí hay un detalle, no lo corrió bien porque me debe haber faltado algo, ¿no? Ok, puntos, puntos, polígono, points, outline. Oh, oh. Lo que voy a hacer es guardarlo y lo voy a volver a correr. A veces llega a pasar eso, ¿no? Entonces lo voy a poner en proyecto final, project 2. Y bueno, lo voy a correr. Aquí me hizo nulo. Aquí ya me está generando los pisos, ok. Entonces a lo mejor aquí no se ven los pisos, vamos a ver. Ok,
Ok, está patrón oculto. Ok, esta era la visualización, por eso no se veía. Y como ven, aquí ya están los pisos, las losas. Y ya están generadas. Y ahora nada más faltaría la masa conceptual, que también, si recuerdan, este ya se encuentra, el SAT, nada más. Edificio paramétrico, autodetectar. Y bueno, aquí tenemos. Ok, perdón, este lo tengo que meter en este caso en masa y emplazamiento. Voy a meter el catlink, edificio paramétrico. Y por ejemplo ahí está, ¿no? Ahora, si quisiera puedo machine site, puedo ponerle sistema cortina o puedo hacerlo con masa conceptual y pues llegar a hacer algo como lo que les envié, ¿no? Bueno, eso es nada más para hacerlo rápido. Aquí lo que podría haber hecho es meter un desfase a la geometría para que no chocara con el sistema cortina y a su vez generar otra geometría, no sé, con una escala. Hay un nodo de escala ahí no lo puse, pero bueno. O bueno, o con un desfase también para que fuera, por ejemplo, el core del edificio. Y ya después de ahí a lo mejor jugar con las listas para acomodar los elementos y que estos elementos... Ok, mira, por ejemplo, ya está. Lo que voy a hacer es pagar las masas de emplazamiento, la voy a pagar. Ok, vamos a ver, vamos a prenderla, no, porque no se ve el sistema cortina. Y bueno, como les comenté, bueno, ahí ya está el edificio paramétrico, es algo así que quiero que ustedes generen. Es un script con todo lo que aprendieron, o sea, en realidad no está, bueno, pues sí está un poco más grande, pero pues, o sea, todo lo demás es muy sencillo. Espero que con esto sea posible que puedan realizar el ejercicio y pues